Cada uno de nosotros tiene características y actitudes que heredamos o aprendimos de nuestros padres, abuelos o familiares cercanos. Y así como pasa en nuestra familia terrenal, tiene que pasar con nuestro Padre Celestial. Cuando nacemos de nuevo, aceptamos a Dios como nuestro Padre y tenemos que mostrar esas características y actitudes que demuestran que somos sus hijos e hijas. Y en este episodio quiero hablar de una de esas características, ser constructores de paz. En el Evangelio de Mateo es en donde podemos encontrar el llamado Sermón del Monte, que registra una de las primeras ocasiones en la que la multitud se acercó a escuchar a Jesús. De hecho, en la serie Los Elegidos o The Chosen en inglés, en la temporada 2, tienen un capítulo en donde muestran esta enseñanza. Si no lo has visto, te lo recomiendo porque está muy bueno. Pero volviendo al sermón. Una de las bienaventuranzas o bendiciones que Jesús enseñó está en Mateo 5:9 y te lo leo de la versión Dios habla hoy que dice: Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Hay otras versiones que dicen bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. E independientemente de la versión en la que lo leas, siempre va a estar la misma idea. Quienes trabajan por la paz o se enfocan en traer paz a donde sea que estén, serán llamados o conocidos por ser hijos de Dios. Pero ¿alguna vez te has preguntado a qué tipo de paz se refiere esa bienaventuranza? Pues yo sí, y de eso justamente es de lo que quiero hablar hoy, de la paz que estamos llamados a construir. Es esa paz que es de Dios y puede ser un poco diferente a la que normalmente escuchamos e inclusive buscamos. Primero que todo, quiero explicarte un poquito del contexto en el que Jesús dio esta enseñanza, porque sirvió para cambiar la forma de pensar de algunas personas. En la época de Jesús, muchos de los judíos creían que el Mesías llegaría para pelear en contra de los romanos. En otras palabras, ellos esperaban a alguien como David, un hombre de guerra que conquistara el imperio romano y que los librara de la esclavitud en la que estaban. De hecho, había un grupo que se llamaban los celotes, que pretendían usar la violencia para independizarse de los romanos, ya que pensaban que era la mejor manera de traer la paz a su pueblo. Pero nada más lejos de la verdad. Jesús vino a mostrarles que la paz que ellos necesitaban era la paz de Dios, no hacer la guerra. Y tal como ellos lo necesitaban hace 2000 años, lo necesitamos nosotros en el siglo XXI, ¿o no? Una de las definiciones más comunes de la paz es la ausencia de conflicto. Y para quienes hemos estudiado este tema, normalmente la violencia y la desigualdad se convierten en esos puntos principales para evitar el conflicto. Porque si logramos disminuir estas diferencias, podemos construir una mejor sociedad. Sin embargo, muchas veces olvidamos que el principal conflicto que tenemos no es con otras personas, sino con Dios. La paz de la que Jesús hablaba es aquella que da Dios y que se refiere a ser plenos, completos en Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron desterrados del jardín del Edén y comenzó el problema. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos creados para tener comunión con Dios y al desobedecerlo, creamos un conflicto con Él que solo puede ser resuelto cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como el único que nos puede ayudar a restablecer nuestra relación con Dios y de esa manera vivir una vida que esté de acuerdo con lo que Dios Padre tiene para nosotros. De este tema hablé con muchísimo más detalle en el episodio 25, así que te invito a escucharlo para que conozcas más el significado de la palabra paz en la Biblia. Pero en todo caso, lo importante para nosotros hoy es saber que para ser conocidos como hijos de Dios, tenemos que ser constructores de paz.
Y eso significa que lo primero que tenemos que hacer es solucionar el principal conflicto de nuestras vidas. O en otras palabras, tenemos que restablecer nuestra relación con Dios. Esa relación es la que nos hace personas completas y nos cambia para nuestro bien. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que mostrar la naturaleza de nuestro Padre. Es decir, tenemos que dejar nuestro orgullo de lado, aceptar nuestra necesidad de Jesús y acercarnos a Él. Y eso es lo que va a traer paz a nuestra vida. Y como el mismo Jesús enseñó, cuando lo buscamos a Él, todo lo demás viene por añadidura. Sin embargo, es importante saber que estar en paz con Dios no significa que no vamos a tener más problemas. Más bien, quiere decir que durante la dificultad tenemos habilidades para identificar los problemas y las posibles soluciones. Por eso, esa paz que conseguimos con Dios también va a tener un efecto en otras áreas de nuestra vida. Dios te tiene en un lugar y en una situación específica por una razón. Yo no sé cuál es esa razón, pero lo que sí sé es que tú tienes la posibilidad de ser quien construya la paz en ese lugar. Si la situación que estás pasando no es la mejor y ves que hay muchos problemas a tu alrededor, toma un momento y pregúntale a Dios: Padre, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cómo puedes mostrar que soy tu hijo? Utiliza tu tiempo de oración para pedirle a Dios que te enseñe a traer su reino a la situación en la que estás, porque eso fue lo que hizo Jesús. Cuando él decía el Sermón del Monte, enseñó a los celotes que la guerra no era la solución al problema. O en otras palabras, trajo el reino de Dios a ese lugar. Y cuando tú le permites a Dios que te muestre qué hacer en el lugar en el que estás, te conviertes en la constructora de paz que Dios desea que seas. También ser constructores de paz significa llevar esperanza donde sea que vamos, porque sabemos que Dios está con nosotros. El conflicto muchas veces nace porque hay una necesidad que no ha sido cubierta, pero tú y yo, como hijos de Dios, sabemos que Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, como dice Pablo en la carta a los Efesios, y que cuando tenemos una palabra de Él podemos confiar que lo que dijo se cumplirá. Y la esperanza que llevamos no es por lo que nosotros sabemos o hacemos, sino porque confiamos en la palabra de Dios y en la estrategia que nos dio para superar la dificultad. Así que, para concluir, quiero recordarte que para ser un constructor de paz, primero tienes que solucionar el conflicto que tienes con Dios. Sin su paz es imposible llevar paz a otras personas o lugares. Y eso es tan sencillo como aceptar a Jesús como tu Salvador en una oración. Reconoce tu pecado y tu necesidad de Dios. Pídele que entre en tu vida y aprende a caminar con Él. Y si no sabes cómo hacerlo, escríbeme y con mucho cariño te ayudo. Lo segundo que tienes que hacer para ser constructor de paz es dejar de quejarte de la situación o del problema en el que estás y pedirle a Dios que te dé la solución o estrategia para llevar paz al lugar en el que estás. A través de la oración y la lectura de la Biblia, Dios te habla y te da lo que necesitas para ser el instrumento que Él necesita. Y por último, para ser constructor de paz, tienes que creer la palabra de Dios que se va a cumplir y llevar esa esperanza a donde quiera que vayas. Por eso hoy le pido a Dios que escuche tu oración, que vea tu situación y que te dé lo que necesitas para que seas un constructor de paz en donde sea que estés. Y para terminar, ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.